Del Colegio Mexicano de Urología. Tenemos aquí al doctor Franklin Giovanni Castillo. Buenas noches, mi nombre es Franklin Giovanni Castillo Luna, soy residente del segundo año de Urología y les presento el siguiente caso. Masculino de 41 años de edad, originario residente del Distrito Federal, de religión católica, escolaridad preparatoria, ocupación empleado de ventas de equipo médico, antecedentes heredofamiliares preguntados y negados y niega oncológicos. Tabaquismo positivo de 10 cigarrillos a la semana desde los 30 años, etilismo positivo de manera ocasional, sin llegar al estado de embriaguez desde los 20 años. Niega exposición a tóxicos industriales. Niega crónico degenerativos. Es operado de un varicocele izquierdo a los 18 años sin complicaciones. Inicia en abril de 2014 con una hematuria macroscópica no formadora de coágulos que se autolimita en 24 horas. Una semana posterior presenta un segundo episodio de hematuria macroscópica, por lo que es valorado por el servicio de urología. Los exámenes de laboratorio, la biometría hemática, la química sanguínea y los tiempos de coagulación, así como las pruebas de funcionamiento hepático, se encuentran en parámetros normales. El examen general de orina llama la atención únicamente la presencia de 15 hematías por campo. Se le realiza un ultrasonido donde se observa una imagen hipoecoica con dimensiones de 1.8 por 2.3 por 1.4 centímetros. Se le realiza una tomografía abdominopélvica en su fase simple y contrastada, con riñones de situación y morfología habitual, sin datos de tumor, lito o ectasia. Con sus dimensiones, riñón derecho de 6.7 por 5 centímetros, el riñón izquierdo de 7 por 6.5 centímetros, sin presencia de ganglios. El corte coronal, ambos riñones sin alteraciones. Corte sagital, únicamente llama la atención la imagen hipertensa en lo que es la vejiga. Los cortes axiales en fase simple, podemos observar lo que es un ligero engrosamiento de lo que es la pared vesical y con un tumor dependiente de lo que es la pared lateral derecha de 1.8 por 2 centímetros, que realza la aplicación de medio de contraste de 20 unidades Hounsfield a 130 unidades Hounsfield. La radiografía de tórax sin evidencia de actividad tumoral. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos? A un tumor vesical, un TXN0M0. ¿Qué tratamiento le ofrecemos a este paciente? Pues nosotros le hicimos resección del tumor. Observamos lo que es una uretra anterior y posterior sin alteraciones, el cuello vesical, el piso, el fondo y el techo sin evidencia de tumor, la pared lateral derecha con un tumor sólido muy vascularizado, con dimensiones de 2 por 1.5 centímetros, sólido al corte. Se realiza resección del mismo presentando un aumento de la tensión arterial durante el procedimiento, llegando a tener cifras tensionales de 220 a 110 milímetros de mercurio, siendo controlado adecuadamente por el servicio de anestesiología. Se nos dio un sangrado de 100 cc.
reporte de patología, el diagnóstico es un paraganglioma vesical con comogranina y sinaptofisina positivos y siendo negativos para citoqueratina 20. La adquisición con hematoxilina y eosina, vemos lo que es un urotelio intacto con células agrupadas en un patrón de cell-Wallen muy característico de este tumor, con abundantes vasos de diferentes tamaños. La citoqueratina 7, vemos que es únicamente específica para el urotelio, siendo negativa para lo que son los tumores neuroendocrinos. Tanto la comogranina como la sinaptofisina son específicas de los tumores neuroendocrinos, donde se observa captación de los anticuerpos por las células tumorales y el urotelio se encuentra intacto. De acuerdo a la clasificación de los tumores neuroendocrinos de la NCCN, clasificamos a este tumor como un T1, M0, M0, estadio clínico 1. En estos pacientes está recomendado lo que es la realización de metanefrinas en orina de 24 horas y en plasma, así como la tomografía computada e imagen por resonancia magnética. Si tenemos sospecha de síntomas óseos, podemos utilizar un gamagrama óseo, y en caso de sospecha de tumores múltiples podemos usar la metaiodobenciguanidina. El tratamiento con alfa bloqueadores también está indicado, y también el uso de beta bloqueadores después de haber utilizado el alfa bloqueador. Bueno, este tumor fue resecable, por lo cual se le dio una vigilancia de 3 a 12 meses con lo que es la presión sanguínea y lo que son los marcadores. También está considerada la tomografía y la imagen por resonancia magnética, ¿sí? Después del año y hasta los 10 años podemos vigilarlo, ya sea de 1 a 3 años, cada 6 a 12 meses, de 4 a 10 años lo podemos hacer de forma anual. El diagnóstico final, pues se trata de un paraganglioma vesical, es un T1N0M0, estadio clínico 1. El seguimiento actualmente en vigilancia cada 6 meses, con cifras tensionales de 130-80, los niveles de catecolaminas dentro de parámetros normales y no presenta hematuria. La revisión bibliográfica, vemos que el paraganglioma es un productor de catecolaminas, puede presentarse esporádico familiar, el maligno es el 20-40% de los casos. El factor pronóstico de malignidad es que sea mayor a 5 centímetros o que tenga metástasis a distancia. La hipertensión se presenta en el 90% de los casos. La tomografía y la imagen por resonancia magnética tienen una sensibilidad de 98 a 100% y la especificidad del 70%. La metiliodobenciguanidina tiene una especificidad del 95 al 100% y sensibilidad del 83 al 100%. Cuando se presenta en forma familiar, está relacionada con el von Hippel-Lindau y lo que es el MEN2 y la neurofibromatosis tipo 1. De acuerdo a la Journal of Medicine, tenemos que el 9,23% de los tumores extrarenales corresponden a los paragangliomas, 6% son de origen vesical y representan el 1% de todos los tumores de vejiga. Zimmerman fue en 1953 el primero que reportó el primer caso, y la relación hombre-mujer es de 1:3. El patrón de cell-Wallen es característico y del 55 al 60% presenta hematuria. La radioterapia y la quimioterapia tienen actividad limitada. Analizando lo que es los parámetros hemodinámicos, vemos que hay una elevación de lo que son las cifras sistólicas y diastólicas. Se presenta un pico a los 45 minutos y una meseta a los 45 a los 90 minutos, y la frecuencia cardíaca se mantiene en límites normales. En cuanto a los niveles de metanefrines, vemos que después de la micción, antes de la operación, existen cantidades muy elevadas y después pues disminuyen a parámetros normales prácticamente. De acuerdo a la clínica Mayo, se realizaron una investigación con 16 pacientes, un seguimiento a 6.3 años, 7 pacientes se le hizo RTV, 8 pacientes se le hizo cistectomía parcial, a un paciente se le hizo cistectomía radical, un paciente estaba en estadio T1, 9 en estadio T2, 2 en estadio T3 y 4 estaban en estadio T4. Analizando esta gráfica, observamos que de los 7 pacientes que se le hizo RTV, estaban en estadio T2, ¿sí? Tuvieron un seguimiento a 13.2 años y murieron de otra causa, ¿sí? Esos pacientes también están vivos y libres de enfermedad. Podemos concluir que ocurre en mujeres jóvenes, que no existen hallazgos histológicos que distingan el paraganglioma benigno del maligno, que el estadio avanzado
mayor o igual a T3, existe mayor riesgo de recurrencia y de metástasis, mientras que el T1 y el T2 tienen resultados favorables después de completar la resección, que es lo que realizamos en nuestro caso. A continuación, el doctor Edwin Omar Cabrera Castillo. Buenas noches a todos, soy el doctor Omar Cabrera, residente de urología, y les voy a presentar mi caso. Se trata de una paciente femenino de 40 años de edad, tabaquismo y etilismo positivos, como antecedentes heredofamiliares, sus padres con antecedente de hipertensión arterial sistémica y su abuela materna con antecedente de cáncer de mama. Dentro de sus antecedentes personales patológicos, hipertensión arterial sistémica de 5 años de diagnóstico, antecedentes quirúrgicos, una apendicectomía en el 2011, la cual fue laparoscópica, una apendicectomía en el 2012, igualmente laparoscópica, la cual se complicó con crisis hipertensiva. En su padecimiento, 5 años de evolución con cefalea intensa, holocraneana, palpitaciones, fotopsias, las cuales se acompañan de diaforesis profusa e hipertensión arterial de difícil control, 3 antihipertensivos, incluyendo un diurético de asa. En su exploración física, la paciente de 64 kilos, una talla de 1.63, un índice de masa corporal de 24.1, una TA de 160/100, frecuencia cardíaca de 110, respiratoria de 18 y una temperatura de 36.5. Sus laboratorios, todos normales, la creatinina normal. Como protocolo de estudio se le solicitó una tomografía abdominopélvica contrastada, donde se evidenció una lesión redondeada de 6 por 5 centímetros en topografía correspondiente a la glándula suprarrenal del lado izquierdo, de contenido heterogéneo, la cual refuerza la aplicación del medio de contraste, desplaza el hilio renal ipsilateral. En sus cortes axiales podemos observar las relaciones. Se le solicitan laboratorios como hallazgo de un incidentaloma, en la cual se documenta creatininas en plasma, catecolaminas en plasma de 15.064 picogramos por mililitro, por lo cual se le hace un diagnóstico de un feocromocitoma izquierdo. La paciente pues recibió una valoración multidisciplinaria por parte del servicio de endocrinología, anestesiología, unidad de terapia intensiva y nuestro servicio. Se inició un bloqueo alfa-adrenérgico, beta-adrenérgico y se sometió a una adrenalectomía laparoscópica. En el video podemos observar la colocación de los trócares. Se inicia la disección de la fascia de TOLT para localizar el tumor. Cabe mencionar que durante la cirugía la paciente presentó 3 picos hipertensivos, llegando hasta 240, 160, las cuales incluso hicieron que se detuviera el procedimiento e incluso el tumboperitoneo se quitara. Aquí podemos observar cómo se continúa con la disección hasta delimitar todo el tumor, un vaso accesorio, una vena capsular. Aquí podemos observar paralela a la vena renal, la vena
Suprarrenal, aquí tenemos la pieza completa y se saca con una bolsa Endovac, se coloca un drenaje sin ninguna complicación. Posteriormente la paciente pasa a unidad de terapia intensiva, ya sin uso de antihipertensivos, nada más con soluciones de base, pasó a terapia por un posoperatorio de alto riesgo. En la unidad de terapia intensiva, pues bueno, tuvo TEAs entre 120 y 80. Como hallazgos, se encontró una glándula suprarrenal izquierda con un tumor de 6 por 5 centímetros, adherida firmemente a los tejidos adyacentes, de difícil disección, una arteria y 2 venas, un sangrado de 200 mililitros y un tiempo quirúrgico total de 2 horas 30 minutos. Estas son sus laminillas, como podemos observar, aquí es glándula suprarrenal normal, aquí encontramos la glándula suprarrenal ya con gran pleomorfismo celular, la presencia de células atípicas, con pérdida en sus núcleos de la relación núcleo-citoplasma, y pues aquí los nidos característicos de este tipo de neoplasias son los nidos de Seymour. El reporte histopatológico fue un cromocitoma de 3 por 1 por 1 centímetro, tejido adiposo periadrenal sin invasión de células de feocromocitoma, sin invasión vascular, necrosis o mitosis atípica. Aquí con una clasificación histopatológica de un PAS4, esto dado por la presencia de hipercromasia y gran pleomorfismo celular. El PAS4 pues nos habla que es un tumor con altas posibilidades de recurrencia. Igualmente, en las guías NCCN 2015, en el seguimiento de las neoplasias neuroendocrinas, pues es un P1, N0M0, es un estadio clínico 1. Llegamos a la conclusión de un diagnóstico de un feocromocitoma izquierdo PT1N0. De acuerdo a las guías, pues es una enfermedad resecable y localizada. En cuanto a la revisión de la bibliografía, el feocromocitoma es un tumor que surge de las células como afines de la médula suprarrenal o tejido extrarrenal, en la cual pues ya recibe el nombre de paraganglioma. En cuanto a su historia, fue descrita por primera vez por Franken en 1886 en la paciente Mina Roll, en la cual, pues bueno, años después se le dio un seguimiento y se descubrió que su descendencia, sus hijos, muchos de ellos, por la mitad habían padecido feocromocitoma, y de ahí fue donde se investigó su asociación con las enfermedades hereditarias, en este caso con la neoplasia endocrina múltiple tipo 2. En cuanto a su epidemiología, tiene una incidencia de 2 a 8 casos por millón de habitantes, 0.1 a 0.6% de pacientes hipertensos. Su localización en un 85% a 90% es suprarrenal, y el resto pues lo podemos encontrar en otras partes del cuerpo, la cual pues ya recibe el nombre de paraganglioma. El cuadro clínico pues bueno puede afectar a diferentes órganos y sistemas. Hay una triada clásica del feocromocitoma, aunque también se conoce como la gran simuladora, que principalmente se manifiesta por cefalea, palpitaciones y sudoraciones, con una alta sensibilidad y especificidad hasta el 96 y 98% correspondientes. El diagnóstico, pues bueno, el diagnóstico inicia con la documentación de niveles elevados de catecolaminas o sus metabolitos en pruebas bioquímicas, asimismo la localización anatómica con tomografía y resonancia magnética, y también ver su funcionalidad con PET y estudios con radioisótopos. En un estudio en este artículo 2014 de la New England, en el cual se da un seguimiento a 152 pacientes con una edad promedio de 47 años, el 55% fueron mujeres, 45% hombres, un total de 107 casos benignos, 29.6% malignos. Se encontró que 117 de ellos pues, eran esporádicos y 35% de origen familiar, asociados a neoplasia endocrina múltiple, neurofibromatosis, etc. Y pues bueno, en este se determina que actualmente el gold estándar para el diagnóstico del feocromocitoma es la determinación de metanefrinas libres en plasma y las metanefrinas fraccionadas en orina, con alta sensibilidad y especificidad. El diagnóstico anatómico, como les comenté, a través de la tomografía, con una sensibilidad de hasta el 90%, y la resonancia magnética con sus indicaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de pacientes embarazadas. Y la funcionalidad con gamagrama, con metayodo benzilguanidina, sobre todo como screening en recidivas, en estudios de extensión, y el PET con fluorodopamina. Los hallazgos que podemos encontrar, sobre todo en la tomografía y la resonancia magnética de feocromocitomas, pues bueno, son generalmente lesiones arriba de 3 centímetros, redondeadas, heterogéneas, que captan contraste más de 10 unidades Hounsfield,
y con un aclaramiento rápido, menor al 50% en 1 hora por su alto metabolismo. Asimismo, en la resonancia magnética, sobre todo en T2, vamos a encontrar que son imágenes hiperdensas. Es común que se encuentre con hemorragia o necrosis y pues la velocidad de crecimiento es aproximadamente de 1 centímetro por año. Imágenes representativas de lo que les acabo de decir, PET y TAC, una mayor sensibilidad y especificidad. Y bueno, el tratamiento, como les comenté, debe ser multidisciplinario, de la mano con endocrinología, anestesiología e incluso con unidad de terapia intensiva. Y pues el tratamiento con el fin curativo es la exéresis quirúrgica. Como preparación prequirúrgica, siempre el bloqueo alfa-adrenérgico seguido del bloqueo beta-adrenérgico por lo menos 15 días antes de la cirugía, y esto para llevar a cabo los criterios de Brodsky, que quiere decir una TA menor a 160-90, que tenga hemoglobina arriba de 10, hematocrito arriba de 30, que esté un paciente que esté hidratado. Este es el algoritmo que debemos de seguir en neoplasias, en tumores suprarrenales, hablando de fibroblastoma. La preparación de 10 a 14 días antes, 1 a 2 días antes de la cirugía, una adecuada hidratación. Y pues bueno, a partir de 1992, el gold estándar de tratamiento quirúrgico es la adrenalectomía laparoscópica. Analizando estos artículos de la experiencia de la adrenalectomía laparoscópica en 5 años, 10 años, y bueno, la evolución, ¿qué ha sido del tratamiento de la adrenalectomía? Desde la cirugía abierta a la laparoscópica. En todos estos artículos que analizamos, pues todos llegan a la misma conclusión, que actualmente la adrenalectomía laparoscópica pues es el tratamiento quirúrgico de elección, ya que disminuye el tiempo operatorio, disminuye la movilidad y la estancia intrahospitalaria, con una P menor a 0.01%. Asimismo, las complicaciones asociadas con la adrenalectomía laparoscópica, pues bueno, en este artículo de revisión se analizaron 344 casos, en los cuales como complicaciones posoperatorias inmediatas, las más frecuentes fueron lesión diafragmática y lesión de la vena renal en 4 y 3 pacientes, y complicaciones posoperatorias fue la presencia de hematomas retroperitoneales y la presencia de hernias posicionales en 5 y 2 pacientes de 344. Entonces, pues las complicaciones prácticamente son mínimas, el beneficio que se le ofrece al paciente con la adrenalectomía laparoscópica pues es mayor. Como conclusiones, pues bueno, esta es una neoplasia que generalmente nos da clínica característica, la triada que les había comentado, la documentamos con un estudio bioquímico y pues la preparación del tratamiento es multidisciplinaria. Bueno, las dos exposiciones del doctor Franklin Giovanni Castillo y Edwin Omar Cabrera Castillo son dos temas muy importantes. Si alguien tiene alguna pregunta para alguno de los dos ponentes. El primer ponente, para el segundo ponente. Muchas gracias. A continuación, el doctor Eduardo Serrano Brandila. Buenas noches. A continuación, nuestro ponente, el doctor José Arturo Rodríguez Rivera, de Guadalajara, es jefe de servicio de urología del Hospital Regional de Occidente de Xoquipan. Nos va a hablar sobre la experiencia con bicalutamida en cáncer de próstata. Muy buenas noches. Agradezco al Colegio Mexicano de Urología y al Laboratorio CIFRE la oportunidad de regresar a la sesión mensual de este colegio. Y el tema que me pidieron que desarrollara, más que hablar únicamente de la bicalutamida, es hablar del rol que tiene la terapia hormonal en el manejo del cáncer de próstata. Debo señalar que muchos de los conceptos y las diapositivas que mostraré a ustedes fueron las mostradas hace 3 semanas en el curso internacional que realiza el Dr. Crawford en Vail, Colorado, y que fueron parte de las presentaciones del Dr. Crawford y del Dr. Franz de Bruin
hablando justamente de la historia y lo que ha pasado con la terapia hormonal y cuál sería el perfil adecuado. Esos son los conflictos de interés que tengo con la industria farmacéutica. Y bueno, iniciar señalando un poquito la epidemiología, que a veces conocemos mucho la epidemiología en los Estados Unidos de Norteamérica y desconocemos lo que pasa en otras partes del mundo. Sabemos que en el mundo occidental es el cáncer, es la enfermedad maligna más común, es un cáncer de lento crecimiento, pero es la causa más común de muerte por cáncer entre los varones. En el año 2009, esta publicación de Yamal ya nos enseñaba que el cáncer de próstata estaba localizado entre las principales causas de mortalidad, de morbilidad en los Estados Unidos, pero también de mortalidad, siendo el 9% de las muertes que se tuvieron en Estados Unidos a causa del cáncer de próstata. Para el año 2010 se tuvieron en los Estados Unidos 217,000 casos nuevos, con 32,360 muertes que se esperaban. No llegaron, fueron 31,800 aproximadamente las que tuvieron, y el riesgo de hacerse un diagnóstico de cáncer de próstata para todo hombre mayor de los 50 años de edad en Estados Unidos es del 17%, y el riesgo de morir por este cáncer de próstata es del 3%. Se sabe que más hombres mueren con cáncer de próstata que del cáncer de próstata, pero a pesar de eso, pues se le debe dar tratamiento adecuado a estos pacientes. Esta es la perspectiva que desde el año 2004 se había dado a lo que iba a suceder con el cáncer de próstata, hablando que había un aumento del 2% anual que era histórico, pero que el envejecimiento de la población masculina iba a hacer que entre el año 2005 y el 2025 se disparara la incidencia de cánceres de próstata, aunque iba a haber un descenso de la mortalidad, creyéndose que para el año 2045 iba a haber alrededor de 450,000 nuevos casos de cáncer de próstata en la Unión Americana. ¿Qué pasa en Europa? Bueno, y este mapa político europeo es el mapa como lo ven los gringos. Vean los diferentes nombres que le dan ellos a los países, es como ellos ven al continente europeo. Y en Europa sabemos nosotros que existen 2.6 millones de casos nuevos por año. El 11% de todos los casos de cáncer en los hombres en Europa es cáncer de próstata, y en la Unión Europea el 9% de las muertes por cáncer son de próstata. Un país que se destaca mucho por las estadísticas que tiene en cuanto a cáncer de próstata y por su alta incidencia es Suecia, y se sabe que es un país con una gran expectativa de vida, baja mortalidad por enfermedades asociadas al tabaquismo. El cáncer de próstata es la enfermedad maligna más común, y en el año 1999 ocupó la tercera parte, es decir, el 31.5%, casi la tercera parte de todos los casos nuevos de cánceres que se presentaron en el país sueco. La incidencia global que presentaba el doctor Frank de Bruin era que en la Europa del Norte había una incidencia del 8.1 por cada 100,000 personas años de observación, y una incidencia de mortalidad de 36.3. En cambio, en la Europa del oeste, la incidencia se eleva a 94.5 con una mortalidad de 34.3, que contrasta drásticamente con lo que sucede en otras partes del mundo, donde la incidencia es de tan solo el 17.8 con una mortalidad del 6.7 por cada 100,000 personas año de seguimiento. Es decir, estamos hablando de que ellos tienen mucho más afección por cáncer de próstata de lo que vemos aquí. Esto es lo que sucede en nuestro país. Esta es la publicación que hizo la Secretaría de Salud en el año 2013 de cuál era la distribución porcentual de morbilidad hospitalaria. Es decir, por los casos que sí se tienen registrado, porque se tiene que tener el registro hospitalario, y evidentemente ese es un registro hospitalario eminentemente de los hospitales del sector salud de nuestro país. Entonces veamos cómo, conforme se va incrementando la etapa etaria, y sobre todo a partir de los 65 años de edad, la posibilidad de que hospitalicemos a un paciente por tener cáncer de próstata se va incrementando, llegando a ser hasta 18.5 casos por cada 100,000 hombres que tengan 65 años de edad. Esto lleva a que la mortalidad por cáncer de próstata se haya incrementado en las últimas décadas, y se habla que se tiene un 13% de incremento, según lo publicado por el doctor Sosa en el 2013, y se tiene registrado que entre el periodo de 2000 al 2010 en México se registraron 51,389 muertes por cáncer de próstata. En el año 2000 fueron 3,885 muertes, y en el año 2010 fueron 5,411, es decir, hay un incremento importante de la incidencia de cáncer de próstata también en nuestro país. La tasa cruda de mortalidad durante el periodo del estudio, que fue del 2000 a 2010, se incrementó del 7.8
al 9.8 por cada 100.000 hombres mayores de 50 años de edad, y ya se sabe que los estados que tienen la más alta mortalidad son los estados de Sinaloa, de Sonora, Baja California Sur, Nayarit y Colima, aunque inmediatamente después de Colima viene el Distrito Federal, seguido por la ciudad de Guadalajara. Entonces estamos enfrentándonos con un problema que es cada día más común. El doctor Laurent Klotz hacía el análisis y él sugiriendo que la testosterona por debajo